Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda Carlos de Fren, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes hoy miércoles 24 de enero de 2024. Gracias por estar presentes para que juntos meditemos el santo evangelio de hoy, la palabra de Dios que es la lámpara para nuestro paso, la luz en el sendero de nuestra vida, como dice el Salmo 119. Versículo 105. Les invito a todos para que abramos nuestra mente, nuestro corazón, para que recibamos la palabra de Dios con humildad y que no nos contentemos solamente con escucharla, sino que la pongamos por obra. Así nos dice, y que poniendo por obra vamos a ser dichosos, felices, bienaventurados. Nos dice Santiago en la primera carta de Santiago, capítulo 1, del versículo 21 al 25. Con esta confianza pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, para que ustedes y yo podamos recibir la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses 2:13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción y todo lo que no venga de Dios, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Y otra vez se puso a enseñar a orillas del mar, y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a una barca, y ya en el mar se sentó toda la gente. Estaba en tierra a la orilla del mar. Los enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, los decía en su instrucción. Escuchad, una vez salió un sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida por no tener hondura de tierra, pero cuando salió el sol se agostó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Crecieron los abrojos y la ahogaron, y no dio fruto. Otras partes cayeron en tierra buena, y creciendo y desarrollándose dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 60 y otras 100. Y decía: quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando quedó a solas, los que le seguían, a una con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por mucho que miren, no vean, por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Y les dice: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo entonces comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, viene Satanás y se la lleva
la palabra sembrada en ellos. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que al oír la palabra, al punto la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismo, sino que son inconstantes, y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Y otros son los sembrados entre los abrojos. Son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra y queda sin fruto. Y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la acogen y dan fruto. Unos 30, otros 60 y otros 100. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, del versículo 1 al 20. La parábola de el sembrador. Hoy Jesús nos viene a decir a cada uno de ustedes y a mí cuán importante es alimentarnos de su palabra y que nosotros podemos estar en ciertos grupos que Él va a describir a continuación. Él nos explica acerca de la parábola del sembrador. Están muchísima gente a la orilla del agua, Él sube a una barca, pero ¿a quiénes los explica Jesús esa parábola? A sus apóstoles. Entonces, por eso es importantísimo, Jesús confía su evangelio a sus apóstoles. Él predica, Él habla a mucha gente, a multitudes, pero Él explica su mensaje a sus apóstoles. Por eso es muy importante ustedes y yo permanecer en la única y única iglesia que Jesucristo fundó, porque de esa manera el Papa junto con los obispos, sus ayudantes, los sacerdotes, los diáconos, nos transmiten a nosotros el mensaje del Señor que ellos humildemente recibieron, que exactamente lo guardan y fielmente lo transmiten. Muy importante. Este es un detalle muy importante. Entonces vamos a ver la parábola, la explicación de la parábola del sembrador. A ver. Bien, vamos al versículo 13. Los que tengan la Biblia, San Marcos capítulo 4, versículo 13 en adelante. Y les dice: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo entonces comprenderéis todas las parábolas? Entonces Jesús les está llamando a sus discípulos a que pongan atención para que puedan entender la palabra de Dios. Como hoy en día Él nos llama a nosotros. Santiago 1.5 dice: ¿está alguien falto de sabiduría? Pídale a Dios, que Dios le da con generosidad y no se la echa en cara. Ustedes y yo necesitamos sabiduría de Dios para poder entender la palabra. Puede que muchos de nosotros nos guste leer la Sagrada Escritura y la leamos una y otra vez, pero si antes de leer la Sagrada Escritura no hacemos oración para que el Espíritu Santo, que nos da sus dones, nos dé el don del entendimiento, no vamos a poder nosotros entender bien, y también, como no entendemos bien, no vamos a poder obedecerla conforme Dios nos manda. Muy importante que antes que ustedes y yo vayamos a leer la Sagrada Escritura,
primero hacer siempre la oración al Espíritu Santo, que es el dador de vida, que nos da sus dones para nosotros entender. Siempre. No es correcto ir a agarrar la Biblia y leer como si fuera un libro de cuentos. No. Muy importante ese detalle. Bien. Versículo 14. El sembrador siembra la palabra. Entonces el sembrador es Jesucristo. Él nos trae su buena nueva, su buena noticia. Nos trae su palabra. Versículo 15. Los que están a lo largo del camino, donde se siembra la palabra, son aquellos que en cuanto la oyen, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Versículo 15 nos da a conocer qué significa esa semilla que cae a lo largo del camino. Vamos a ver, ustedes pueden analizarse, yo también a ver si no estamos tal vez en este grupo. Dice, los sembrados a lo largo del camino son aquellos que escuchan la palabra. Viene Satanás y se la roba de su corazón. En Lucas capítulo 8, versículo 12, nos dice que Satanás se roba esa semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios que está sembrada en nosotros. ¿Para qué se roba el diablo? Para que ustedes y yo no creamos y no nos salvemos. El plan de Dios en 1 Timoteo 2:4 nos dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. El plan del diablo roba la palabra de Dios para que no crean y no se salven. Entonces, eso sucede cuando uno ahorita se escucha la palabra de Dios y luego se olvida. A veces uno va a la misa, va a la Santa Eucaristía, y cuando llega a la casa le pregunta, ¿qué dijo el padre en la homilía? ¿De qué se trataba la primera lectura, la segunda lectura, la lectura sálmica del Santo Evangelio? Bonito estaba, pero no me acuerdo. Entonces mire cómo viene el diablo y se roba eso que ha sido sembrado en nosotros para que no creamos y no nos salvemos. Así que mucho cuidado, porque 1 Pedro 5:8 dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Versículo 16. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que al oír la palabra, al punto la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismo, sino que son inconstantes y en cuanto se presenta una tribulación o persecución a causa de la palabra, sucumben enseguida. Estos son el grupo de los que están a lo largo del camino. Recibe la palabra de Dios con alegría, están contentos, pero aquí va la clave, dice que son inconstantes. O sea que para ustedes y yo dar fruto, tenemos que ser constantes, perseverancia diaria, constancia diaria. No es que, la semana pasada hice una obra de caridad, la semana pasada fui obediente a Dios, a mis padres, fui bueno con mi prójimo y con eso ya me salvé. No, mis hermanos. O peor aún, algunas personas que se engañan así, yo ya acepté a Cristo en mi corazón y estoy salvo. No, San Pablo nos dice en Filipenses capítulo 3, del versículo 12 en adelante, nos dice que no es que haya alcanzado la meta, sino que yo sigo procurando alcanzar a la meta. Primera de Corintios 9, 27. Y dice San Pablo, yo sigo golpeando a mi cuerpo, no sea que predicando a otros yo resulte descalificado. Entonces no es que ya estoy salvado. Entonces dice que reciben con alegría. Viene una persecución, y porque no son constantes. O sea, que no se alimentan de la palabra de Dios todos los días, sino de vez en cuando. O sea, no hay constancia. Dice que no son constantes. Constancia es que se alimenta de la palabra de Dios todos los días. Por eso es importante que ustedes y yo nos alimentemos de la palabra de Dios todos los días. No es que ayer ya leí la Biblia, hoy no. Todos los días. Todos los días comemos, ¿verdad? Alimentamos a nuestro cuerpo, que en algún momento cuando Dios nos llame a su presencia, este cuerpo se van a comer los gusanos y a ese le alimentamos 3 veces al día. A nuestra alma, que queremos alcanzar la vida eterna, que esté junto a Dios, de vez en cuando le alimentamos. Anemia espiritual.
Muy importante de echarle un ojo a eso, mis queridos hermanos y hermanas, de alimentarnos con la palabra de Dios todos los días. Bien. Versículo 18. Y otros son los sembrados entre los abrojos. Son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de la riqueza y las demás concupiscencias le invaden y ahogan la palabra y queda sin fruto. Otros son los sembrados entre espinas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que las preocupaciones, a veces ustedes y yo vivimos muy preocupados. ¿Qué pasará con esto? ¿Qué pasará con aquello? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará el próximo año? ¿Qué pasará de aquí a 5 años? ¿Qué pasará de aquí a 10 años? ¿Y quién te garantiza que vas a vivir de aquí hasta mañana? A veces nos preocupamos sin allá en Mateo 6:34. A ver, Mateo 6:34 nos dice que cada día trae su peso, sus problemas. O sea, hay que vivir un día a la vez, confiando en el Señor y actuando como hijos de Dios. No le demos espacio a las preocupaciones, porque las preocupaciones, también el afán de la riqueza, los que quieren tener más y más y más y más, aunque tomando lo que no es suyo, les va ahogando ese mensaje de Dios que ha sido sembrado en ustedes y se convierte como la parábola de lo que fue sembrado en semillas. Entonces aquí, en espinas, perdón. Aquí vemos el primer ejemplo, el primer grupo son los que, la semilla que cae a lo largo del camino. Puede que ahí estén ustedes o esté yo. El segundo grupo son lo que cayó en terreno pedregoso, que no tiene raíces, falta de constancia. Puede ser que ahí estemos ustedes y yo. El tercero, lo que cayó en terreno con espinas. Lo ahoga las preocupaciones de la vida, las riquezas. Puede ser que ahí estén ustedes o esté yo. Y la cuarta parábola, lo que cayó en tierra buena, versículo 20. Y lo sembrado en tierra buena son aquellos que oyen la palabra y la acogen y dan fruto, unos 30, otros 60, otros 100. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, puede ser que ahí estén ustedes y esté yo, que acogemos la palabra y nos alimentamos de ella y damos fruto con perseverancia. Vamos a leer juntos primera carta de San Pedro, capítulo 1, del versículo, vamos a ver desde el versículo 23 en adelante. Pues habéis sido reengendrados de un germen no corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios viva y permanente. ¿Qué es la palabra de Dios? Repitan conmigo. La palabra de Dios es viva y permanente. Tiene que permanecer siempre en nosotros. Por eso el Salmo 119, versículo 105 dice, la palabra de Dios es la lámpara para nuestro paso, la luz en el sendero de nuestra vida. Si ustedes y yo nos alimentamos de la palabra de Dios y hacemos todo nuestro esfuerzo para obrar como Dios nos habla a través de su palabra, a través de su evangelio, del evangelio de Jesucristo, entonces ustedes y yo no caminaríamos en tinieblas. Dice el versículo 24, primera de Pedro 1:24 en adelante. Pues toda carne es como hierba, y todo su esplendor como flor de hierba. Se seca la hierba y cae la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra, la buena nueva, anunciada a vosotros. Qué hermoso. La palabra de Dios dura para siempre. Por eso hay personas que recibiendo el mensaje del Señor,
y obedeciéndolo, podemos dar mucho fruto. Ahora, bien nos explica la parábola que unos dan 30, otros 60, otros 100. Eso ya le corresponde al Espíritu Santo, a nuestro Dios, a ver cuánto fruto es que cada uno va a dar. Lo importante es esto, escuchemos, y con esta vamos a terminar. Primera de Pedro, capítulo 4, vamos a leer el versículo 10. Primera de Pedro 4:10. A ver. Muy bien. Primera de Pedro 4:10. Que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Entonces Dios a cada uno, cuando nos alimentamos con su palabra, la obedecemos, nos da una gracia. No importa si seamos de las personas que da el 30 por 1, el 60 por 1 o el 100. Lo importante es poner esa gracia que Dios nos ha dado al servicio de los demás. A veces, ¿en qué yo puedo ayudar? ¿En qué yo puedo servir? ¿Qué yo puedo hacer? Como dice Jesús en Mateo capítulo 20, versículo 28, sean como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que le sirvan, sino siendo Dios ha venido a servir. Por eso ustedes y yo siempre tenemos que buscar el servir a los demás, no el ser servidos. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Efrén, predicador católico. Les invito a que le den suscribir a su canal de YouTube. También síganme por Facebook. Denle compartir. Compartiendo es una manera de evangelizar. Como dice Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.